¿Qué pasa, bichitos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuándo termina la etapa de engorde de un bonsái? ¿Qué fue antes, la almendra o el almendro? ¿Por qué el sugus de piña es azul? Pues a todas estas cuestiones importantísimas en bonsái vamos a darle respuesta en este vídeo si da tiempo. Pero primero empezaremos con el tema del engorde. El sistema típico de engorde, que funciona muy bien, que está muy guay, es de dejar crecer y cortar. Cada corte se trata de dejar en la espalda. En cada etapa de dejar crecer y cortar se va formando ese tramo entre el corte anterior y el corte que se acaba de hacer, o sea, se forma un tramo de tronco. Cada vez que se deja crecer, se deja hasta que haya generado una continuidad entre que haya desaparecido la sensación de que hay un corte, de que haya mejorado esa conicidad. Entonces, así, poco a poco, va engrosando, va consiguiendo movimiento, conicidad y una continuidad del tronco. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando llegamos hasta el final? Porque en cada corte será más pequeño que el anterior. Y en cierto punto llegamos al final del árbol, cuando previamente hemos determinado que queríamos una altura y un grosor determinado. Llegamos al final de la etapa de engorde y no ha engordado todo lo que queríamos. A ver, que si lo hacemos así va a engordar bien, va a tener una conicidad y va a estar muy guay, pero quizás queremos más, quizás queremos una conicidad mucho más bestia. Entonces, ¿qué pasa? Que colapsa el sistema, que no ha funcionado, que no lo hemos llevado a buen término, no lo hemos llevado bien. Bueno, ¿qué se puede hacer en esos casos? Hay dos fórmulas, ¿no? Una sería dejar crecer más, entonces nos cargamos toda la conicidad, tenemos que sustituir de más abajo y entonces perdemos esas secciones que ya hemos formado previamente. Esa es una de las fórmulas. Y otra es dejar ramas bajas. En tal caso vamos a conseguir que engrose más esas partes, pero conseguimos también bultos y cicatrices que no teníamos antes. Colapsó, es así. Y eso me pasó por ahí en un arce que lo vamos a ver en breves, porque colapsó ya hace más de un año. ¡Ah! Dios, está increíble. Casi me da pena lo que voy a hacer. Mirad, qué pedazo de nevar y qué pedazo de papa. Impresionante. ¿Por qué dices que colapsó hace un año? Si es el árbol de mis sueños húmedos. Y el de los míos también. Pero hay varios puntos. Primero, el año pasado ya había cerrado todas las cicatrices y había tenido esa continuidad del tronco, y ahora mismo está muy grueso para dejarle la altura que sería apropiada para este grosor, ¿no? Entonces, al haberle dejado los tiros tan largos, me toca llevarlo más abajo. He perdido parte de la formación, y por eso digo que colapsó el año pasado, y este año ya está después del colapso. Segundo punto, ¿por qué digo que colapsó si está ideal, está perfecto? Y lo está increíble. Esto lo corto por aquí, tengo ahí ápice, le formo ramas, está ya impresionante. Además, en el tiempo de formación esto va a engordar un poco más. Así que, wow. Pues aquí viene un punto
que es un tanto controvertido y es algo que yo siempre digo. En primer lugar, ¿hay que hacerlo todo? O eso es lo que yo siempre digo, hay que hacerlo todo en bonsai, todo lo que nos guste. Yo he puesto a engordar varios ya los he hecho en este grosor y ya los estoy ramificando, así que esa parte ya lo he hecho. Esto es para mí, entonces yo quiero probar algo mucho más gordo, pero muchísimo más, de lo que no se suele ver aquí en Occidente. Entonces, por eso quiero continuar engordándolo, quiero hacer algo muy gordo, el doble que esto. Otra cosa que yo siempre digo es que el camino que lleve un bonsai en concreto no es para conseguir el mejor resultado en el menor tiempo posible, de forma objetiva, sino más para un aficionado es obtener la mayor enseñanza posible del camino de ese bonsai. Y en este caso ya tengo esta enseñanza de otros árboles y en este caso quiero engordarlo mucho más, quiero aprender, quiero ver cómo se desarrolla algo mucho más grueso, pero muchísimo más. Así que eso es lo que voy a hacer y por eso lo voy a hacer. En fin, la verdad que es una burrada, pero chao pescado a todas las ramas porque las formaré de nuevo luego, cuando esté ya el grosor definitivo. Así que quería acodar esta parte, pero creo que voy a priorizar, y lo merece, la formación de este árbol antes que andar sacándome algunos demás. Tenía que trasplantarlo ya para trabajar el Nebari porque ya tiene algunas raíces muy gruesas, entonces ya tocaba sí o sí trasplantarlo y entonces pues eso, si me espero a que funcione el acodo me quedo sin trasplantar, pierdo vigor de este y todo para sacar un árbol que un poco dudoso, de dudosa calidad. En fin, que esta ha sido mi decisión final. Lo voy a cortar por aquí y esto voy a dejarlo crecer hasta que tenga una continuidad, hasta que tenga conicidad y continuidad. Posiblemente al tener esta inclinación por aquí tenga la primera rama, aunque quizás un poco por ahí al frente o por aquí, ya lo veré. En fin. Me viene muy bien hacer esto también para explicar el corte del tronco, cómo debe trabajarse. Es decir, no es cóncavo, no va para adentro. Hay que dejarlo convexo, siguiendo la forma del tronco. En este punto de aquí hay que tener en cuenta que esto va a engordar un montón y entonces se va a disimular todo esto, no va a quedar aquí una jiba, un bulto, ¿vale? Bueno, ya veis el corte convexo, siguiendo la forma del tronco. ¿Sabéis lo que es esto? Eso negro de ahí. Es mousse de chocolate. Pues estas ramas sí que van con corte cóncavo. Y este corte de aquí, corte convexo. Y bueno, esto cuando engrose, cuando tenga una continuidad, habrá duplicado prácticamente el grosor de este tronco. Y bueno, cerrará en esa forma. En fin, tampoco se notará tanto. Además, como es una especie que cambia la corteza cuando va engrosando, como esto de aquí, pues hace desaparecer por completo las cicatrices, a la larga, claro está. Entonces, pues eso es lo que busco, que duplique el tamaño. Ahora lo voy a poner a engordar en un sustrato diferente porque esta cerámica la verdad es que es un horror y además tampoco tira tan bien. Así que voy a ponerlo en turba con pómice. En fin, así está. Tremendo, ¿eh?
Como veis, en este punto estoy. ¿Cómo podía haber evitado el colapso? Pues no haciendo sustituciones hasta que tenga la mitad del grosor del tronco, es decir, hasta que tenga el grosor que tiene ahora. Me habría ganado tiempo. ¿Y qué quiero conseguir? Pues quiero conseguir esto de aquí. Esto es sustrato universal que tiene turba rubia probablemente. Tiene turba rubia y compost, quizás algo de fibra de coco, no lo sé. En fin, yo creo que está bastante bien, es un sustrato que rinde bastante bien. Y como es mucho... ¿Qué es esto? ¿Una piedra? Como es mucho para andarlo sacando de un sitio para otro y no tengo que plantarlo tan profundo, lo voy a hacer así. Una pequeña montañita. Y en esta etapa ya no hace falta plantar muy profundo. ¿Por qué? Pues porque ya no hace falta que saque más raíces del Nevari en sí, no es necesario. Un poquito más abajo sí, pero yo creo que ya no hace falta plantarlo tan profundo como en otras etapas. Tampoco mucho porque este sustrato no se deja palillar y tampoco le han quedado tanta raíz, tanto cepellón como para palillar mucho, pero bueno, siempre un poquito está bien, sobre todo tratando de que no queden bolsas de aire bajo el Nevari. Ahora dejarlo crecer, que cierre esa cicatriz lo más posible. Es posible que al momento de pasarlo a maceta, como a maceta de bonsai, todavía le falte un poco por cerrar esa herida, pero bueno, es mejor una herida cerrando que un problema ahí para siempre. Para finalizar el vídeo quería deciros que ese es de semilla, de un semillero que hice en el 2017, junto con este, que mostré en un vídeo anterior, también este otro mini bonsai, y este otro también es del mismo semillero. Como veis, cada uno un camino distinto, cada uno un tiempo de engorde distinto. En este caso, por ejemplo, fue ponerlo aquí casi desde el principio, para apenas tuvo un periodo de engorde, como para que se agarre bien a la piedra y tal, y ya formar ramas, que eso me permite conocer más la especie antes de empezar a formar árboles que sean más nivelazo. Además que queda muy guay. La verdad que me encanta, lo disfruto mucho de este y bueno, de todos estos proyectos en general. Voy a esquejar esto, aunque dudo mucho que llegue a funcionar. Y bueno, espero que hayáis aprendido algo. Salud y rock and roll.